Buenos días a todos. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la charla de Valérie Gauthier acerca de criptografía basada en teoría de códigos. Muchas gracias, Valérie. Adelante. No, a ti, Daniel, por la organización. Entonces, bueno, la vez pasada les conté que era teoría de códigos, que habían varios códigos en los que podíamos encontrar algoritmos de decodificación fácil, pues, no sé si fácilmente, pero que sean rápidos. Ya a alguien se le ocurrió. Y luego que si no se conocía, que si era aleatorio, pues era difícil, ¿cierto? Y que era de hecho NP completo. Entonces, voy a hacer un pequeñito repaso de lo que vimos la vez pasada de 3 diapositivas, por si acaso alguien no vino. Y seguimos hablando sobre ahora sí, como la criptografía basada en códigos, muy general, y decían, contándoles como que pueden ir a leer. Y luego voy a presentar, por repetición de Daniel, un criptosistema. Me parece chévere como una variante del Macalís, que no se disfraza igual ese G por S por P, S por G por P, sino que se disfraza de otra manera. Y uno de los ataques que hicimos, basándonos en ese distintor. Entonces empecemos por lo del síndrome que hemos visto. Este es el repaso. Si tenemos el síndrome, básicamente es H por Y, que era la palabra que yo recibía transpuesta. Y como Y era E más la palabra código, pues y H por C era cero, entonces me daba que básicamente el síndrome era H por E. Entonces, si yo encontraba un vector E tal que H por E me diera ese mismo síndrome, y tengo todo el listado de esos posibles E, el que tenga menor peso de Hamming, asumo que es el error. Y eso es lo que llamamos el syndrome decoding, que es lo que, ay, me toca acá, qué es lo que aquí, qué es lo que tenemos definido, pero me toca borrar, perdón, es que fui mal acostumbrada al Zoom, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, cierto? Que es este, si yo tengo mi ejemplo de mi matriz de la parity check matrix, ¿cierto? Que es aquí el n menos k por n. Cuando se multiplica por un y me va a entrar como un síndrome, ¿cierto? Que es este de acá. Pero, por ejemplo, si yo cojo este error, si se dan cuenta, esta es la misma columna de acá. Cuando yo multiplico el error por h, voy a encontrar este síndrome y pues este tiene peso de Hamming 1. Entonces, pues asumimos que ese es el error. Y si yo le resto esto a la palabra y que yo recibí, en efecto, recupero una palabra. Entonces, así es como funcionaba. Em, Y dijimos que sí, teníamos códigos con estructuras conocidas, como los Reed Solomon que vimos, los alternantes y GOPA que no vimos, pero que son interesantes a estudiar, y que pues se utilizan, porque claramente Macalís utilizó los de GOPA, como les conté la vez pasada. Entonces, tenemos un algoritmo. Y que esto fue lo que utilizó Macalís, ¿cierto? Proponiendo, coja un código de GOPA que pueda con un algoritmo gamma y que pueda corregir hasta T errores, lo va a disfrazar de esta manera, que era S por G0 por P, donde G0 es la que yo sí puedo decodificar, y entonces así me funcionaba mi algoritmo. Entonces yo cifro, ¿cierto? Entonces, que era M por G más el error, metiéndole un error nosotros, ya no el canal eh, con problemas ya no inseguro, sino que metiera ruido. Y acá para descifrar hacíamos esto. Y ahí quedamos, ¿cierto? Pues no mentira, dijimos que se podían hacer unas variables de esto, manteniendo esta forma de disfrazar, pero cambiando los códigos, los códigos en vez de GOPA, utilizar, por ejemplo, los cuasidiádicos y que esos se fueran atacando. Entonces, hoy, como les decía, vamos a ver otra forma de disfrazar que propusieron Bogdanov y Lee en el 2010 y otro, pues el ataque que hicimos. Entonces, listo, ahí vamos la semana pasada. Entonces, vamos a hablar ahorita de los ataques. Entonces, pues uno podrá tratar de hacer un ataque estructural, como el que les voy a mostrar al final, o como los que les conté que habíamos hecho, que es resolviendo algunas ecuaciones o dándonos cuenta de cosas de la estructura de este código disfrazado, que nos permitía recuperar la clave secreta. O uno podría decir, no, yo me voy a lanzar a hacer como una decodificación, ¿cierto? Eh,
utilizando cosas genéricas, utilizando algo que podría bien servir con una matriz aleatoria. Entonces, y pues bueno, aparte hay otros de side channel attacks que yo no voy a entrar en detalle porque te depende mucho de la implementación que se haga. Entonces miremos los estructurales. Entonces la idea, si ustedes se dan cuenta, cuando uno estaba disfrazando aquí la matriz, voy a poner esto que con tinta que se desaparece. Cuando yo disfrazo la matriz de esta manera, yo lo que estoy haciendo es multiplicar por este cero y por este P, pero son dos códigos que son equivalentes, porque estos son matrices invertibles. Entonces se define esto de dos códigos C1 y C2 que son como equivalentes bajo una permutación. Y entonces, pues la idea sería, pues si yo tengo el uno, puedo encontrar el otro y respectivamente, y eso me generaría un ataque. Entonces uno, por ejemplo, para los códigos de GOPA, que no entramos en detalle, pero así como los read Solomon dependían solamente de unos X, aquí dependemos de unos X y de un polinomio G. Entonces, pues trate para todos los posibles polinomios y todos los posibles X, tratar de encontrar el que le corresponde, la permutación que le corresponde, y pues obviamente eso es súper costoso. Entonces, pues no, por ahí no es la cosa. La otra es, podemos encontrar algo interesante con esto de las permutaciones, y o sea, si C1 y C2 son dos equivalentes bajo una permutación, entonces me puedo llegar del uno al otro. Y en el 97, Petrank y Roth mostraron que eso es costoso, que puede ser tan costoso como no un NP completo, pero que sí es costoso. Entonces por ahí tampoco es. Entonces, Macaliz está como un poco perdido, ¿cierto? Como si uno trata de hacerlo basados en los GOPAS, no hay ataques, o nadie ha encontrado ningún ataque. Incluso había una hipótesis de que había una prueba de seguridad, que ya un poquito más adelante voy a llegar a eso. Entonces, la otra es, pues, tratamos de decodificar los ataques, pues no a fuerza bruta, porque ya dijimos que eso era complicadísimo, pero de pronto hay estrategias que nos pueden llevar a eso. Y por eso fue que hicimos el pequeño repaso del síndrome decoding. Entonces, si asumimos C, que es un código aleatorio, y yo asumo que me llegó una palabra Y, ¿cierto? Con este G que es aleatorio, que viene este mensaje M, eh, yo quiero encontrar mi mensaje. La otra opción es, si ya no me baso en G, sino que me baso en H, el Parity Check Matrix, entonces, dado el síndrome, quiero recuperar el error. Ese es el otro tipo de ataques. Y era lo que veíamos con el síndrome de Cohen que acabamos de hacer, ¿cierto? Coja un vector E y mire a ver si el síndrome sí le da y si sí ganó y si no, no. Y pues mire a ver cuánto es el Hamming weight y escoja entre los que ganó, mire cuál es el del Hamming weight. Pero ya dijimos que eso era demorado y que eso no se podía. Entonces, pero viene un ataque que se llama el Information Set Decoding, que es el siguiente, que muchos trabajan en esta área. Entonces, la idea es, coja su matriz, teníamos esto, ¿no? Ah, perdón. Teníamos este, H por E transpuesto es igual a S, que es H por Y transpuesto también igual a S. Entonces, yo tengo S, tengo H y quiero encontrar E. Entonces, vamos a coger la matriz H. Si yo multiplicara así por el error, pues puedo acostar aquí este error así como para verlo visualmente. Y yo realmente estoy diciendo, si estos son unos, supongamos que estamos en binarios, yo lo que estoy haciendo es que estoy sumando estas columnas de acá, las que están en azul oscurito. Y luego entonces yo lo que hago es que al sumarlas me tienen que dar el síndrome. Entonces, si yo realmente lo que busco es encontrar como un subconjunto de esa matriz que vamos a llamar G sub I, Y sub I y E sub I, ¿sí? Donde voy a coger un subconjunto de estas columnas y ya forme una matriz G sub I. ¿Y qué tal que estemos tan de buenas que en ese subconjunto I, ¿cierto? El error no tenga error. Pues eso relativamente no debería ser tan difícil porque como el error es sparse, ¿cierto? Ese error tiene poquitos números distintos que el cero. Pues yo debería poder llegar ahí. Y entonces a esto lo vamos a llamar el conjunto de información. Y por eso, pues el information set, que por eso sale lo del information set decoding. Entonces, si uno lo pone como gráficamente, cuando yo multiplico m por g más el error me da c, ¿se acuerdan? Pero si yo lo hago aquí en el information set, ¿cierto?
mire que me va a dar M por esta información, más el error aquí, me va a dar justamente este CI de acá. Entonces, pues es chévere porque yo puedo decir, mire que es M por GI más CI igual a CI, ¿cierto? Porque es justamente es las columnas que estoy escogiendo. Donde yo consiga que en este EI el peso de Hamming sea cero, o sea, donde yo caiga buscando vectores, information sets, hay varios, encuentro uno donde no tenga errores, pues gané, porque entonces esto de acá me da cero, y como yo tengo CI y tengo GI, pues recupero mi M. Entonces, no, listo, buenísimo, ya gané. No, pues no es tan fácil porque pues obviamente tengo que caer en uno de esos códigos, eh, y por cada vector que me den, ¿cierto? Por cada error que me den nuevo, por cada C que me den, me toca volver a empezar de cero, no es que yo pueda precalcular cosas. Entonces, en 1988, Lee y Brickel dijeron, vengan, de pronto no hay que llegar a que E sub i sea cero, sino que yo puedo tener un número de errores que yo voy a asumir que tengo ahí. Entonces, no tenemos que ir tan allá. Entonces ahí vienen varias ideas, yo aquí puse algunas, pero pues ahí hace 2 años sacaron otras nuevas. Entonces aquí puse como las primeras. Entonces ya no tiene que haber cero errores, sino cero errores en una parte del error y en la otra parte T. Luego dijeron, no, póngale P aquí, ponga T menos P. Y aquí así sucesivamente, ¿cierto? En esta partecita donde yo les dije que iba a ir cero en el information set, empezaron a decir, no, pues pongámosle un número, pero también pongamos en los divididos que tengan ciertas estructuras. Y eso hace que puedan llegar algunas veces a decodificar. Ahora que esto represente un riesgo para el Macalís, pues por ahora no. Que cada vez hayan más avances, sí, pero pues acordémonos que el síndrome de Cohen era NP completo. Entonces no es que uno vaya a llegar ahí a encontrar un ataque rápido. Dime, Alfredo. Pregunta, cuando tú pones abajo Ball Collision Decoding, ¿es que se modela con pelotas en urnas? No, es así le pusieron. Esto es de Tania, Bernstein y Cristiana, si no estoy mal, Peters, o Petersen. Ellos propusieron que lo hicieran así. La verdad no sé por qué viene el nombre. Pero No, ellos no, fueron no, los porque mismos que muchos le de estos pusieron Classical problemas Macalisa se Macalisa. modelan como ¿Ah? pelotas en urnas, pero por eso me llamó la atención. Ah, perdóname. No sé, Alfredo. Esto no sé de dónde venga, la verdad, perdóname. Ahí me corchas. Y hay varios que trabajan en eso, por ejemplo, Alexander May, si uno mira los últimos papers de él, uno llega ahí rápido a cuáles son los últimos. Hay un artículo ahorita del 2022 donde ellos muestran los últimos avances que hicieron. Y hay una cosa, pues, que me parece chévere, que es que ahora salieron varios de Coding Challenge. Entonces, yo puse este, que me pareció interesante, pero hay otros, por ejemplo, de TI, donde está Francisco y Javier. Ellos tienen también otro de Coding Challenge. Este en particular es el de Gopa, pero hay de otros. Entonces aquí les dejo la página y pues el QR de la página, em, donde ellos pueden decir y tienen un hall de la fama. Entonces ellos pueden decir, miren, utilizando esta técnica de Information Set Decoding, atacamos a un tamaño más grande del Macalís. Como que aquí están los Macalís y ahora vamos en este, pero hay otros que están por atacar. Entonces ya tenemos hasta aquí, pero estos de aquí siguen sin atacar. Perdón, estos de aquí siguen sin atacar y estos de aquí ya fueron atacados, los verdecitos. Entonces, y cuando uno pues pone aquí el hall de la fama, le permite ver quiénes son y tiene el link al artículo, es chévere. Entonces uno ve pues cómo van avanzando, no solamente los de Information Set Decoding, sino otros tipos de ataques. Eh, Listo. Entonces ahora, pues algunos han dicho que no vienen mucho del mundo de cripto, como Claudia, por ejemplo. Entonces hice aquí un mini repaso de cuáles son los tipos de ataques, porque pues uno normalmente quiere que sean CCA2. Dime, Alfredo. Sí, no, una pregunta sobre lo anterior. En líneas generales, los tipos de ataque Sí. utilizan teoría de la información, combinatoria, ¿qué tipo No de tanto, herramientas? ¿sabes? La ¿Qué? mayoría son las de Information Set Decoding. Yo paré mucho tiempo de hacer investigación, entonces hasta ahorita estoy releyendo los papers. El último que estaba mirando era los de Information Set Decoding de ellos, del que te decía de Alexander May del 2022.
Y ellos es buscar permutaciones aleatorias que les permitan, como técnicas de permutaciones aleatorias que les O permitan sea que encontrar tiene ese mucho de information set. combinatoria y algo de teoría de la información. Sí, algo así. Y luego Muchas gracias. los que son ataques algebraicos, sí, pues son más de algunos con las bases de Grosvenor que explicaba Daniel, otros con, como dependiendo, más álgebra para resolver las ecuaciones. Muchas gracias. No, con gusto. Listo, entonces lo que nosotros queremos es que si tenemos un texto cifrado C y una palabra M y tenemos muchas parejitas, M, I, C, I, que nos dio un oráculo, no podamos saber nada de otro M que tengamos. Si yo te digo, tengo este otro M, dame algo de ahí. Entonces, resulta que Macalís no es seguro ante CSA2, porque si yo tengo yo escojo un M' y yo digo C', C más M' por G, pues voy a tener que M más M', G más C es igual a C', pues porque es un código lineal. Entonces, si yo le pido al oráculo que me descifre C', pues estoy recuperando M, sin haberle pedido que me descifre C. Y pues esa es mala idea. Pero pues tampoco es grave porque en el 2001 hay una versión CSA2 segura que hicieron Imai y Koware. Entonces por ese lado estamos tranquilos. Lo que pasa es que igual nadie puede tener el Macalís, entonces pues tampoco es una cosa que sea aplicable. Ahora en cuanto a firmas. Entonces en cuanto a firmas, la idea que nosotros tenemos para las firmas es si Alice tiene su clave secreta y Bob tiene la clave pública de Alice y queremos que Alice firme, entonces la idea, digamos, para el RSA, por ejemplo, típica es descífreme el hash del mensaje, ¿cierto? Entonces, descíframe el hash del mensaje y me mandas ese sigma que te dio y M, y entonces yo verifico como cifrando ese mensaje, ¿cierto? Y ahí recojo y miro si lo que me dio es igual a H de M o no, y para verificar. ¿Cuál es nuestro problema acá? Que si yo voy a descifrar algo que no tiene una estructura de la forma M por G más un error, pues estoy básicamente descifrando cualquier palabra aleatoria. Entonces, y vimos que eso era también, pues, complicado, ¿cierto? Si H es independiente, ¿cierto? De todo, yo estoy coja cualquier H y descífreme, y decodifíquemelo, quíteme el error. Entonces, y ni siquiera sé si la distancia de Hamming entre el HM y una palabra código es menor o igual a la cantidad de errores permitidas. Entonces, pues, que siempre se decía, como antes del 2001 se decía, pero es que además de todo el problema de Macalís, es que no tiene firmas. Pero entonces, perdón, estamos un poquito en este sentido. Yo podía caer bien y que HDM1 me llegara acá, como podía quedar mal y que me quedara por fuera y que no pudiera decodificar. Entonces, hasta que llegaron Courtois, Finias y Sondrier en el 2001 y ellos dijeron, vea, lo que vamos a hacer es que no vamos a sacar el hash del M cualquiera, sino que a ese M le vamos a agregar como una colita a la derecha, un número aleatorio, hasta que usted caiga dentro de algo que sí sea decodificable. O sea, hagan de cuenta que me llegó Y1 de primeras acá, pero entonces yo ahora le pongo un número aleatorio, entonces ya me voy a Y2. Y ahora entonces le pongo otro número y llego a Y3, sigo en la parte azul. Pum, Y4, Y5, tum. Cuando ya le metí 6, llegué a una de las bolitas, entonces ya sé que estoy a una distancia decodificable de C2, ¿cierto? Y entonces gané, ¿cierto? Y ahí ya puedo decodificar. Entonces la firma ahora iría no solamente con el sigma, sino con este I0. Pero pues entonces ahí se hacen muchas preguntas, ¿cierto? O sea, lo ideal sería, pues no cojamos los GOPAs, sino cojamos otro código que tenga muchas, muchas, muchas bolitas, ¿cierto? Que sea muy fácil llegar a una bolita, que la probabilidad de llegar a una de esas bolitas sea muy alta, porque si no yo me puedo demorarme firmando un montón de tiempo, dependiendo del mensaje. Y pues lo de la mala suerte, porque realmente no, no sé cómo va a llegar a eso. Entonces ellos hicieron unos cálculos que para algunos como parámetros de los códigos de GOPA, eso era relativamente rápido y que sí se podía hacer una firma. Entonces esa es la idea del CFS. Y pues actualmente en la competencia de la NIST hay varias firmas que están basadas en códigos. Eh,
Hay unas bonitas que tienen ya no firmas basadas en como la distancia de Hamming, sino con otras distancias. Y yo estoy, pues las estoy mirando. Entonces, eso me parecen, podría ser chévere un seminario que alguien quiera presentar esas firmas que están propuestas. Y también tenemos las de Multiparty Computation in the Head, pero basadas para encontrar el Zero Knowledge Proof, basadas en Syndrome Decoding. Entonces, también por eso hice énfasis en el del Syndrome Decoding, porque es en ese problema que están basadas las de Multiparty Computation. Entonces, eso en cuanto a firmas. Y entonces ahora, en cuanto a la prueba, para contestar la pregunta de la vez pasada, Daniel, en cuanto a la prueba de seguridad, entonces, en ese mismo artículo del CFS, Courtois, Phineas y Sontier lo que dijeron fue, vean, tenemos esta hipótesis, si atacar el Macaliz implica resolver un problema, ¿cierto? Y ese problema que sea difícil de resolver, ¿cierto? Implica que Macaliz sea seguro, pues entonces gané, ¿cierto? Tendría una prueba de seguridad. Entonces la idea es utilicemos pues, que es NP completo. Entonces, ellos propusieron en 2001 una hipótesis de indistinguibilidad que decía que si uno tiene una matriz G de un código binario de Gopa y la disfraza, como la disfrazó Macaliz, que es S por G0 por P, usted no va a poder como distinguirla, ¿cierto?, de una matriz aleatoria. Y esa era la gran prueba. La gran hipótesis es que no había un algoritmo polinomial que pudiera distinguir eso. Y entonces en el 2011, realmente fue en el 2010 que fue el paper que les dije que nos demoramos un montón publicando, junto a Fourier, a Ayub, a Jean-Pierre y a Ludovic. Entonces demostramos que para algunos parámetros que son los que se usan en el CFS, sí podemos tener ese distintor. Ahora pues eso genera muchas preguntas, ¿cierto? Primero, estamos solamente en un rango de parámetros. Segundo, pues no es un ataque al sistema como tal, ¿cierto? Invalida la hipótesis de seguridad, pero eso tampoco como que pone hija de un dios menor al Macaliz, porque pues hay muchos algoritmos que no tienen prueba de seguridad y que igual estamos utilizando. Simplemente pues que durante mucho tiempo se creyó que esto era verdad. Luego, en el 2012, Irena y Pelican como que reescribieron nuestro paper del distintor, porque voy a ser súper honesta, es difícil de leer, es un paper denso, muy denso. Y ellos dicen, lo que ellos quisieron escribir y lo reescribieron como en 3 páginas, donde básicamente lo ponen más bonito. Entonces, ay, Alfredo. Y entonces básicamente la idea era, ahorita les muestro cuál era la idea del distintor, que era calcular cada palabra código, como que se hace un producto punto entre 2 palabras códigos, y eso me da como un código al cuadrado. Y calculemos la dimensión de ese código. Cuando miramos los del GOPA disfrazados, pues nos daban unos valores, mientras que si era completamente aleatorio, nos daban otros valores. Entonces ahí era donde nosotros sacábamos la distinguibilidad. Y la gran pregunta es si esto nos podía llevar o no a un ataque. Entonces ya ahora sí, después de los 8 días de suspenso, entonces les voy a mostrar el criptosistema de Bogdanov y Lee, que era un criptosistema que salió en el 2010 y lo propusieron en stock. Y cuando lo atacamos, lo retiraron. Fue súper frustrante porque entonces ahora teníamos un ataque a algo que no estaba publicado. Y la idea de ellos era tener un ataque, un criptosistema homomórfico, que antes decíamos que era una mala idea, pero después, como ya había llegado pues todo el tema de analítica de datos, tener sistemas homomórficos empezaba a ser interesante. Entonces era como el primer criptosistema homomórfico postcuántico con buenos tamaños de clase. Y luego entonces les voy a mostrar el ataque que hicimos. Entonces, esto igual es chévere porque es otra forma muy distinta de disfrazar la matriz. Entonces ellos lo que van a tener de secreto es digamos que tenemos un número n, ¿cierto? Vamos a tener una matriz de tamaño n y vamos a escoger un subconjunto L, ¿cierto? De cardinalidad 3L chiquito. Entonces vamos a generar una matriz
donde yo tengo unos XYs que pertenecen a mi campo finito con coelementos y mi GI transpuesta va a ser de este estilo. Entonces, todos los elementos que estén indexados por este L de acá, que es el índice que escogimos como clave secreta, yo le voy a dejar que sean las potencias, así como el Ritz Solomon que les había mostrado, x1, x1 al cuadrado, etcétera, hasta la L. Pero de ahí en adelante le pongo ceros. Mientras que si no estoy indexada por ese L, pues voy a seguir que vayan todas las potencias hasta acá. Mi clave secreta va a ser, pues obviamente mi matriz G, que corresponde a los X, y L, que es lo que me está diciendo en qué posiciones yo le quito la parte de abajo del vector y lo cambio por ceros. Y mi clave pública simplemente va a ser S por G, donde S es una matriz invertible aleatoria. Entonces, simplemente como que lo revuelvo para que no se vean dónde están los ceros. Entonces, voy a hacer un ejemplo y sin pérdida de generalidad, yo puedo asumir, porque es mi ejemplo, que esto es L. Esto de acá, ahí se me borra antes de escribir, que estos primeros de aquí es L, es decir, que yo tengo esta cosita de ceros aquí abajo. Es la única diferencia, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a tener todas las potencias de x1 hasta x1 a la L, solo que aquí tengo tamaño L y aquí tengo tamaño 3L, mucho más grande. Y ya está. Entonces, esta sería mi matriz aleatoria. Y otra vez, la clave pública sería la multiplicación de esto por otra, por una matriz aleatoria, entonces se me va a perder estos ceros de acá. Entonces yo no voy a ver cuáles son los indexados. Y la forma que ellos hacen para cifrar es la siguiente. Si yo tengo un M que pertenece a FQ, ya no es en FQ a la K, sino en FQ, voy a encontrar una palabra código que está, pues, perdón, un texto cifrado que está en FQ a la N. Entonces, para eso yo voy a escoger un Z que está en FQ a la K, aleatoriamente. Voy a coger E, que va a ser el equivalente a mi error, pero yo lo quiero de tal manera que tengo una alta probabilidad que los E sub i sean ceros, donde yo tengo los valores, como las columnas que están indicadas por mi conjunto L inicial. Entonces, en mi ejemplo serían en la primera, voy a dibujarlo acá. Eh, En mi ejemplo yo tenía aquí donde esto era L, ¿cierto? Y aquí había un montón, aquí hay unos ceros. Entonces lo que vamos a pedir es que cuando yo vaya a tener el error, ¿cierto? En estas primeras L posiciones, en estas de acá, yo no tenga error, que los errores estén por acá. Y ellos hacen unas pruebas que muestran que es rápidamente, o sea, si yo escojo varios errores, es rápido encontrar un error así, de esta manera, pues por los parámetros que se escogen. Y voy a calcular esto, voy a calcular mi texto cifrado que va a ser Z, que es este elemento aleatorio, ¿cierto? Z, que es de tamaño K, por P, que es esta matriz. ¿Se acuerdan que P era, lo vimos en la matriz justamente anterior, que era S por G? Entonces, por la matriz pública, más, y entonces lo que hago es que mi mensaje M lo multiplico por 1, que es un vector de unos, y entonces le sumo M a cada uno de los elementos. Y al final le sumo el error. Entonces, esa es la idea para decodificar. Entonces, voy a borrar esto. Y para decodificar, entonces lo que él dice es, encuentra una solución a este conjunto de ecuaciones. Tal que G por, si encuentra este Y, tal que G por Y transpuesta sea 0, que la sumatoria de los Y's en la parte donde están indexados por L sea 1 y que Y L y por dentro si yo tenga valores distintos. Eh, y al final yo voy a tener que M es C por Y transpuesta, donde C es mi texto cifrado y Y es la solución a esta solución. Entonces, voy a otra vez la tinta que se desaparece. Entonces, miremos si eso sí es cierto, pues porque pues, es el claim de Bogdanov Filip. Entonces uno dice, listo, tengo C por Y transpuesta, pero sé que era Z por P más M por 1 más el error, y yo lo multiplico por Y transpuesta. Entonces, esta primera parte por Y transpuesta más E por Y transpuesta, pero resulta que se acuerdan que E era ceros cuando yo estaba indexada en L,
y Y es ceros cuando no estoy indexada en L. Entonces, cuando hago la multiplicación, pues eso me da ceros. Luego, como esto simplemente es M por el vector 1 por Y, ¿cierto? Entonces, eso básicamente va a ser M por la sumatoria de estos Y's. Y esto me da S por P, pero P es S por G por Y transpuesta. Si miramos lo que nos pedían anteriormente, G por Y transpuesta me daba 0 y la sumatoria de todos estos Y's me daba 1. Entonces, esta sumatoria me va a dar 1 y G por Y transpuesta me va a dar 0. Entonces, este Z realmente no importaba que fuera, de verdad. Y me da que esto es M por 1, que entonces soy capaz de recuperar este M. Entonces, es una forma bien distinta de utilizar los códigos, o sea, ya no es una variante del Macalís como tal, en el sentido en que coja otra familia de códigos y siga haciendo S por G por P, S por P, sino hágalo de una manera distinta. Y ellos demostraban que esto era súper rápido, esto era muy rápido de encontrar y que, y listo, y pues que era homomórfico y por eso era tan potente. Entonces, miremos el ataque que hicimos. Entonces, pues que ya les he dicho que era con Ayub y con Jean-Pierre. Y entonces lo que hicimos fue, primero nos dimos cuenta que en el otro sistema de ecuaciones, pues yo tenía esto, ¿cierto? P, que era la pública, perdón, en otro sistema de ecuaciones, que era este de acá, yo aquí tenía G, ¿cierto? G por Y transpuesta igual a 0, donde G era la secreta, donde G, si uno mira acá, es, aquí, perdón, P es S por G, entonces G es mi secreta. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que, vea, si usted resuelve este mismo sistema de ecuaciones, pero cambia G por P, pues le va a pasar lo mismo, porque de hecho cuando uno viene acá, miren que aquí yo lo que uso es que G por Y transpuesta sea 0, pero yo puedo, si esto es P, yo puedo asumir que G por Y transpuesta es 0, entonces esto me da 0 y recupero M, ¿cierto? Entonces, nosotros demostramos que eso también tenía las mismas, también se encontraban soluciones fáciles rápidamente de este tipo de yes, ¿cierto? Entonces, realmente si yo cambio este sistema de ecuaciones, el anterior, por este que tenga el P, pues resolver los dos sistemas son equivalentes y entonces yo voy a recuperar M, que es C por Y transpuesta. Entonces, realmente yo ya no tengo que encontrar G, pues porque no lo necesito para atacar mi criptosistema. Lo único que tengo que encontrar es L. Donde yo encuentre L, pues entonces puedo verificar esto y puedo verificar esto y entonces ahí yo ya tendré un ataque. Y ahí es donde utilizamos el distintor. Entonces, la idea del distintor que yo les decía que era el producto punto como entre dos palabras código, lo llamamos el producto estrella. Si con el producto estrella de dos palabras código, básicamente es A1 con B1, A2 con B2 y así. Y el producto estrella de estos dos códigos es básicamente o hace el producto estrella entre dos palabras código distintas. Y pues el cuadrado simplemente es A por A. Ahora yo puedo también restringir mi código a un subconjunto, ¿cierto? Así como cuando yo hacía el information set decoding que tenía G y lo restringía a unas columnas que eran GI, yo puedo hacer lo mismo acá y voy a decir, voy a restringirme a un cierto I y entonces, pues este A sub I va a ser como las que están generadas, ¿cierto? Por la matriz generadora reducida, restringida. Entonces, el principal resultado que después vamos a ver por qué es cierto, o pues dar la intuición de por qué es cierto, es que si yo escojo un vector i entre 1 y n, ¿se acuerdan que yo tenía aquí mi matriz? Ah, pero la voy a poner con algo que no se borre. Eh, aquí. Yo tenía mi matriz acá, donde yo tenía aquí mi vector de 0, ¿cierto? Donde este era mi L. Pues yo puedo coger otro color, rojo, y decir, ahora yo voy a coger un i. ¿Cierto? Que tenga una intersección con L, pero tiene otro lado donde no tiene intersección con L. Y a esto lo voy a llamar J, la intersección entre L e I. Y entonces voy a anotar este J, esta intersección, y yo voy a decir lo siguiente. Voy a borrar todo eso de arriba. Que si la cardinalidad de J es menor o igual a L menos 1 y la cardinalidad de I menos J es mayor o igual a 2K,
que es jugando con los parámetros de mis vectores, yo sé que la división de CI al cuadrado es 2K menos 1 más la cardinalidad de J. Y esto es súper importante, que tenga aquí la cardinalidad de J, porque, ya vamos a ver por qué. Y eso es como el truco que se utiliza. Entonces, antes lo que decía el distintor era, aquí lo hacen en tinta queso. Estoy jugando con las tintas, ya ve qué pena. Antes lo que me decía es, si usted tiene todo el código, pues tiene 2K menos 1, si es aleatorio, pero ahora si usted está en este pedacito, usted tiene 2K menos 1 más J. Y eso es, el distintor jugábamos con esas dimensiones del código al cuadrado, y si era de Gopa disfrazado me da una cosa que si fuera aleatorio. Entonces miremos eso cómo lo utilizamos aquí. Entonces, sabiendo que esta fórmula es cierta, cojamos el ejemplo que hemos visto, que era esta matriz G donde yo había puesto L al inicio. Y entonces, no sé si ven los colores, voy a poner en verde todo mi L, ¿cierto? Voy a poner esto de aquí que está en verdecito. Y voy a coger I, perdón, este es mi I. Y entonces, este es mi L, ¿se acuerdan? Entonces, este pedacito acá que está en rosado, pues va a ser la intersección entre I y el L. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Y entonces miren que decimos que la dimensión de CI al cuadrado es 2K menos 1 más esta cardinalidad de J. Entonces, si yo quiero recuperar, porque acuérdense que mi objetivo es encontrar L. Entonces, yo quiero encontrar L, que son estos de acá. Entonces, primero encontremos J, que son estos de aquí. Entonces, si yo quiero encontrar J, lo que voy a hacer es que voy a coger un elemento de I, cualquiera, uno de los que antes estaba en verde, que puede estar o en rosado, que quiere decir que está en J, o puede estar aquí en verde, que quiere decir que no está en J. Entonces, si yo cojo I y le quito un elemento, y ahora estoy en I', y le calculo la dimensión a este CI' al cuadrado, ¿qué pasa? Si está en la parte verde, pues sigue siendo 2K menos 1 más J porque J no cambió. Pero si está y pues K tampoco, porque K es la dimensión del código. En cambio, si estaba en J, si era uno de los rosaditos, me va a decir que es 2K menos 1 más la cardinalidad de J, que era el anterior, menos 1, porque le quité uno de los vectores rosaditos. Entonces, de esa manera, cogiendo todos los elementos de is, yo soy capaz de recuperar J, ¿de acuerdo? Yo sé que todos de ese subconjunto I que yo conozco, estos de acá estaban en L. ¿Y ahora qué me hace falta? Pues si yo ya recuperé, yo tenía que recuperar estos, ¿cierto? Y ya recuperé los que están aquí en rosado. Entonces, miremos cómo hago para recuperar estos de acá. Entonces, la idea es la misma. ¿Cómo recupero esta parte de acá? Coja un I que no esté en J, ¿cierto? Porque uno ya tiene todos los J. Lo quito y lo reemplazo por otro elemento, ¿cierto? Otro elemento cualquiera de mis N. Si cuando yo lo agrego ahí, se me sume de una la dimensión, quiere decir que ese elemento estaba en L, porque agrandé J. Pero si no me pasa nada, pues quiere decir que estaba a la derecha y que no pertenecía a L. Entonces, utilizando este distintor, que lo que me estaba dando era la dimensión de un conjunto, bajo este tipo de códigos, yo puedo recuperar la clave secreta, porque estaba ligada, como muy ligado las posiciones de la clave secreta con la dimensión. O sea, no es que esto sirva para todos los códigos. Entonces, ahora pues veamos por qué la dimensión era esto, porque era 2K menos 1 más J. Entonces, si yo tengo esta matriz de acá, ¿cierto? Y yo me quiero concentrar en este pedacito de acá, ¿cierto? Para ver por qué pasa esto. Entonces, miren que esto es lo mismo, esto es J y este es I menos J. Si yo cojo solamente GI, y yo puedo definirlos como A, B, C, I, D, o llamémoslo así, que es la de cero, ¿cierto? Pero miren que estos de aquí realmente son las potencias de X a una cierta potencia. Esto era X a la 1, X a la 2, hasta X a la L, y aquí sigue X a la L más 1, hasta X a la K. Entonces, si yo ahora lo pongo con toda mi matriz, y si yo hago pues con toda mi matriz me refiero al producto estrella,
Cuando yo, ¿qué opciones tengo? Hacer producto estrella de una fila de aquí por otra fila de acá, que van a ser esta parte de aquí arriba, donde las potencias entonces van a ir de 2 hasta 2L. O una fila de acá con una de acá, que va a ser esta parte de acá, donde yo tengo 0 y B asterisco C, B estrellita C, donde las potencias son L más 1, que es L más 2, hasta L más K, ¿cierto? Eh, y lo otro es que sean dos filas de acá. Entonces van a ser de 2L más 2 hasta 2K. Entonces, si uno se centra en esta parte aquí, que es como la generada por G al cuadrado, fíjense que estos son potencias de 2 a la L más 1 y esto es de 2L más 1 hasta 2K. Pero estas tienen los mismos grados, estos tienen los mismos valores. O sea que estas de aquí pues sí van a ser muy independientes, pero aquí yo puedo tener como un conflicto. Si yo tuviera que J es 0, si yo no tuviera esa intersección, pues estos vectores de acá, yo los puedo quitar porque son igualitos a los de abajo, ¿cierto? Entonces yo podría quitar eso y ahí es donde yo digo la dimensión de mi CI es 2K menos 1. Pero si yo voy a poner algunas, si yo le pongo algunas de la J, ¿cierto? Si yo tengo aquí mis T vectores independientes y le voy a meter J columnas extras, donde yo le pongo ceros aquí en estas primeras J columnas, pues yo voy a tener temas J independientes. Y por eso es que cuando yo agrego, cuando yo miro la lupa en este pedacito de acá, ¿cierto? Pues esto yo les quité porque son iguales a los otros, pero por cada fila de acá que yo esté metiendo con estos ceros acá, pues voy metiendo una independiente. Y por eso es que me aparecen estos J de acá. Entonces, yo sé que es muy particular porque es que aquí estaba muy dependiendo de él, que indexaba columnas, pero resulta que hubo varios artículos donde eso pasó. Entonces, basados en esto, hubo varios ataques más en distinto. Gottfried y Brakowski hicieron simultáneamente, pues como el mismo año también sacaron dos artículos atacando el de Bogdanov y Lee. Entonces, pues el nuestro tiene como el plus, sobre todo para nosotros, que dependía del distintor, por lo que les conté la vez pasada. Entonces, pero de hecho después hicimos otros dos ataques a otros criptosistemas también basados en el distintor. Entonces, digamos que no era solamente el de Bogdanov y Lee, sino que sí se puede ir y mirar otro tipo de artículos y mirar si eso funciona. Yo por eso se cita tanto, porque lo que uno pues ahora hace es, pues mire a ver si funciona el ataque con distintor. No, no funciona, miremos qué más hacemos. Listo, eso era lo que les quería contar. Avanzar de pronto un poquito, que van a venir Ricardo de TI, que es un colombiano que está allá con Francisco y con Javier, y él nos va a presentar unos trabajos que hizo también con otro colombiano que ahora está en la red, que se llama Javier de la Cruz. Y ellos están también aplicando códigos a temas de criptografía, entonces la idea es que él nos presente. Y Henry, que es un mexicano que está en Estados Unidos, pero se está trasteando de Notre Dame a Texas, entonces me dijo, no, yo hablo mejor en julio. Y él también va a presentar los trabajos que hace. Entonces, después vendrán más charlas de esto. El objetivo de estas dos primeras era más como dar la línea base y pues que sepan si les interesa como dónde buscar. Muchas gracias, Valerie. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? Ya se fue Alfredo. Sí, y yo respondiste mi pregunta de la semana pasada y realmente pues Sí, es muy específico, entonces es difícil para mí como hacerme una idea de cómo podría esto usar sí, en otras áreas muy distintas, pero muy interesante y te agradezco mucho. no, con gusto. Da un bonito ejemplo. A mí me da pena ponerlo porque pues era trabajo mío,
pues en conjunto, pero me parece chévere que muestra un ejemplo completamente distinto al Macaliz, de cómo se hace criptografía también con códigos. Y eso también creo que es interesante, porque la única manera no es simplemente cambiar la familia de código como se empezó a hacer, sino pues hagamos otro tipo de disfrazadas. Aunque todo ese tipo de cosas generalmente han sido atacadas, o sea, nos vamos quedando con las más... Sí. ¿Qué Sí, ha pero es que sobre, también era como raro poner el mensaje N veces, era como muy raro. además de Macaliz, qué se considera seguro en este momento en teoría de códigos para inscripción? Pero es que otra vez, yo duré un tiempo, hasta ahorita estoy retomando, yo diría que nada, que Macaliz y Reiter. Con los otros códigos, no, lo que pasó está este de HQC, pero no pasó después, ¿cierto? Y está el BAC y el Classical Macaliz, que lo que proponen realmente es cómo entregarse la clave secreta. Entonces, a mí me gusta el nombre Classical Macaliz, porque Macaliz es del 78 y que en el 2016 se inventen un Classical Macaliz es raro. Pero ellos lo que buscan es cómo hacemos para entregarnos la clave secreta y ahí arranca. Ahora están estos italianos que siempre, em, por aquí, no, estaban en la otra diapositiva. Hay unos italianos que siempre vuelven y sacan la misma y que ya se los atacamos y vuelven y lo ponen y vuelven y le cambian un poquito. Entonces como que uno dice, ya se atacó y ellos vuelven y lo cambian y ya es el ataque no funciona. Como que cambian los parámetros y después del tercer, cuarto parámetro pues ya nadie los volvió a atacar. Entonces, porque es seguro, pero yo creo que si alguien trata de atacarlos, pues va a ser inseguro. Eh, y el problema, gran problema es el tamaño de la clave. Yo creo que hay una idea también hacia el DPC, yo creo que también hay algo. Y yo también tengo un sentimiento, pero pues más personal, y es que hasta ahora siempre hemos utilizado, fíjate que es Code-Based Cryptography, y nosotros deberíamos hacer como criptografía basada en códigos, ¿cierto? Deberíamos hacer códigos basados en criptografía, o códigos para la criptografía. Yo no necesito que un código sea tan rápido ni tan veloz, pero al contrario necesito que haga que la clave sea corta y que yo pueda tener un criptosistema seguro. Entonces, de pronto haciendo más trabajos con personas que trabajan en códigos, que el objetivo ya no sea que sea la decodificación tan rápido, sino tan rápido como se requiere en un criptosistema, no que sea para una llamada de teléfono. De pronto podemos llegar a algo distinto. Y yo también tengo un sentimiento que hay unos códigos basados en variedades históricas y en cosas así, pues que se necesita alguien como más, como venga, miremos esto y bajémoslo y miremos cómo se hace y que luego ver si se puede implementar. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, la verdad. No creo que ya se haya como ensayado todos los códigos y ya está, sino que nos hemos quedado en una familia de códigos que son los más usados. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Te agradezco mucho, Alvi, de Ve, nuevo. Muy, con gusto. muy amable por la presentación.